el mayordomo fiel y prudente. La enseñanza comenzó una tarde tranquila, cuando el sol descendía lentamente sobre los tejados antiguos y alargaba las sombras de las casas en las aldeas de Judea. Jesús había estado enseñando durante horas, hablando del reino de Dios, de la fidelidad y de la esperanza futura. La gente le rodeaba, algunos cansados, otros profundamente atentos, otros simplemente curiosos. Pero todos sabían que cada palabra que salía de su boca tenía el poder de confrontar el corazón, iluminar la mente y transformar vidas enteras. Entre la multitud había hombres de oficio, mujeres que habían dejado sus tareas, jóvenes atraídos por la autoridad de su voz, ancianos que habían visto pasar líderes y maestros, pero jamás a alguien como él. Todos miraban a Jesús con expectación. Él guardó silencio un momento, observando los rostros, percibiendo el peso de sus dudas, sus temores y sus anhelos más profundos, y cuando abrió la boca nuevamente, las palabras fueron como una espada que penetraba la conciencia humana. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? La pregunta cayó como una piedra en el agua, generando ondas en los corazones. Muchos en la audiencia habían servido como administradores, mayordomos o encargados en casas de gente importante. Sabían perfectamente que la responsabilidad de un mayordomo no era solo realizar tareas, sino representar al dueño, administrar sus bienes y cuidar de todo como si fuera suyo. Jesús continuó relatando una historia que, aunque sencilla en apariencia, encerraba un mensaje profundo para todos los tiempos. Un hombre rico se preparaba para un largo viaje. Llamó a su mayordomo principal, un hombre responsable que llevaba años administrando su hacienda. El dueño lo miró con seriedad y le entregó las llaves de toda la propiedad. Aquellas llaves representaban plena autoridad, confianza absoluta y un llamado a la fidelidad. Mientras yo regreso, dijo el Señor, cuida de mis siervos, dales alimento a tiempo, vigila que nada falte, mantén la casa en orden, sé prudente, sé fiel. El mayordomo inclinó la cabeza, consciente del honor que se le daba. Era una posición que muchos deseaban, pero solo los que habían demostrado responsabilidad podían recibirla. El Señor partió y el mayordomo tomó su puesto con diligencia. Organizó los horarios, distribuyó el trabajo, administró los recursos, cuidó de los siervos más jóvenes y mantuvo la propiedad en buen estado. Pero Jesús no estaba contando una historia solo para alabar la responsabilidad de un hombre. Él quería mostrar un contraste, una división profunda entre dos caminos que un corazón humano puede tomar cuando tiene autoridad, la fidelidad o el abuso. Y así Jesús añadió: bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, lo halle haciendo así. Con esas palabras, todos comprendían que el regreso del Señor era inevitable. Un mayordomo fiel no se preguntaba si volvería, sino cuándo. No vivía improvisando, sino vigilando. No se acomodaba, sino que se mantenía alerta, como quien tiene claro que la confianza es un tesoro que puede perderse si se descuida. Pero Jesús también describió otro tipo de mayordomo, uno que existía en la vida real y existirá siempre, el que piensa que el Señor tarda, el que usa la autoridad para su propio beneficio, el que se olvida de su responsabilidad apenas siente que nadie lo supervisa. Jesús describió así al otro tipo de siervo: pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda, y comenzare a golpear a los criados y aun a comer y beber con los borrachos. La gente murmuró entre sí. Muchos habían visto ese comportamiento en administradores injustos, en hombres que parecían correctos solo cuando el dueño estaba presente, pero que al quedarse solos se volvían tiranos, aprovechados, abusivos. ¿Qué haría el Señor con un siervo así? Jesús concluyó esta parte diciendo que el Señor regresaría en un día que el siervo no esperaba y lo castigaría severamente, dándole su parte con los hipócritas, aquellos que hablan de obediencia pero viven en desobediencia. La multitud quedó en silencio. El mensaje era claro, penetrante, directo. La fidelidad no se prueba cuando alguien está mirando, sino cuando uno cree que nadie ve. La prudencia no se demuestra en emociones pasajeras, sino en decisiones constantes. Y la verdadera obediencia no depende de las circunstancias, sino del corazón.
Jesús hablaba no solo de un mayordomo terrenal, sino de cada ser humano que ha recibido un llamado, un talento, una misión. La historia era una invitación a examinarse, a preguntarse ¿qué tipo de siervo soy? Y así cerró esta primera parte de su enseñanza, dejando claro que el regreso del Señor es seguro, pero el estado del corazón de cada siervo es lo que definirá su destino. Si te está gustando esta historia, recuerda seguirme en mi canal de YouTube, Palabra de Dios, y en Spotify, Sabiduría Bíblica. No olvides suscribirte, seguirme y darle me gusta al video para que más personas puedan escuchar estas enseñanzas. El mayordomo fiel continuaba cumpliendo con sus responsabilidades día tras día, sin buscar aplausos ni reconocimiento. Cada decisión que tomaba, cada instrucción que daba a los sirvientes estaba impregnada de cuidado y diligencia. Sabía que no solo administraba bienes, sino que también representaba la confianza y la autoridad de su Señor. A lo largo de los días enfrentó desafíos que ponían a prueba su carácter. Algunos siervos jóvenes eran perezosos, otros descuidados y algunos incluso trataban de aprovecharse de la situación. Sin embargo, el mayordomo no reaccionaba con ira ni injusticia. Su prudencia le permitía corregir con paciencia, enseñar con amor y guiar con firmeza. La comunidad que observaba su actuar también comenzaba a notar la diferencia entre la fidelidad y la negligencia. Muchos otros mayordomos no podían sostener la misma disciplina ni el mismo compromiso. La reputación del mayordomo fiel crecía, no por orgullo propio, sino porque su corazón estaba alineado con la voluntad de su Señor. Jesús enseñaba que este tipo de fidelidad no se limita al servicio en lo visible. La verdadera fidelidad se demuestra en los actos pequeños, en los detalles que parecen insignificantes, en las acciones que nadie observa. El mayordomo fiel se mantenía vigilante incluso en la soledad, consciente de que la responsabilidad no depende de la presencia del dueño, sino de la integridad de su corazón. Sin embargo, no todos los siervos eran así. Jesús también relataba cómo el siervo negligente y egoísta vivía de manera opuesta. Mientras los fieles trabajaban para el bien de todos, algunos se dejaban llevar por la comodidad, la indulgencia y el abuso de la autoridad. Creían que el tiempo del Señor duraría indefinidamente y que podían actuar a su conveniencia. Este contraste mostraba una verdad que atravesaba generaciones. La oportunidad de demostrar fidelidad es ahora, no en un futuro incierto. La gracia se concede, pero la responsabilidad debe cumplirse con prontitud. Nadie puede improvisar la obediencia cuando llega el momento. La fidelidad debe ser constante, prudente y consciente de la llegada del Señor. El mayordomo fiel también sabía que su recompensa no era inmediata ni visible. Cada esfuerzo, cada acto de cuidado, cada decisión justa formaba parte de un patrón mayor que sería revelado en el momento adecuado. La paciencia, la constancia y la prudencia eran tesoros que no se podían medir con riquezas terrenales. Jesús continuaba enseñando que el regreso del Señor siempre sorprenderá a aquellos que no se preparan. El mayordomo fiel entiende la lección y se mantiene vigilante, mientras que el negligente se ve atrapado por su propia impaciencia y descuido. La parábola invita a reflexionar sobre cómo cada acción diaria refleja la fidelidad que Dios espera en la vida de cada creyente. Los siervos observaban con asombro cómo el mayordomo gestionaba la casa, pero también comenzaron a entender que su enseñanza no era solo sobre bienes materiales. La lección más profunda estaba en la actitud del corazón, actuar con prudencia, justicia, responsabilidad y amor, incluso cuando nadie mira. La fidelidad se prueba en la consistencia y en la conciencia de servir a alguien más grande que uno mismo. Jesús reforzaba esta enseñanza recordando que el mayordomo fiel sería bendecido cuando su Señor regresara. Sería recompensado con autoridad, reconocimiento y gozo, no porque buscara premio, sino porque había servido correctamente. La recompensa no era solo externa, sino también interna: paz, satisfacción y armonía con la voluntad de Dios. El mayordomo fiel y prudente se convirtió así en un ejemplo eterno de integridad y dedicación. Su vida enseñaba que la verdadera grandeza no reside en la riqueza, en la fama ni en el poder, sino en la fidelidad silenciosa, en la prudencia constante y en la responsabilidad ejercida con amor.
La historia nos recuerda que cada persona tiene una posición que Dios le confía. Puede ser grande o pequeña, visible o discreta, pero siempre significativa. Lo importante es cumplir con esa responsabilidad con fidelidad y prudencia, como aquel mayordomo que mantuvo su corazón firme y su conciencia alineada con su Señor. Si te está gustando esta enseñanza, recuerda seguirme en mi canal de YouTube, Palabra de Dios, y en Spotify, Sabiduría Bíblica. No olvides suscribirte, seguirme y darle me gusta al video para que más personas puedan recibir estas enseñanzas. El tiempo pasó y el Señor finalmente regresó, tal como había prometido. El mayordomo fiel se encontraba cumpliendo con su trabajo, atento a cada necesidad de la casa, sin distraerse ni perder la concentración. Cada gesto de cuidado, cada acto de justicia y cada decisión prudente reflejaban la constancia de su corazón. Cuando el Señor entró y vio al mayordomo cumpliendo sus responsabilidades, su corazón se llenó de alegría. Reconoció no solo la fidelidad en los actos visibles, sino la integridad que se mantenía en lo invisible. La recompensa no se limitaba a lo material. Había gozo, honra y un profundo reconocimiento espiritual que el mayordomo llevaba en su alma. Jesús explicó que así es la relación entre Dios y quienes han recibido un llamado. La vida de cada creyente es como la administración de un mayordomo. Responsabilidades dadas, talentos confiados, oportunidades para hacer el bien y cumplir la voluntad del Señor. Ser fiel y prudente no es un acto de ocasión, sino un estilo de vida que refleja obediencia, amor y discernimiento. El mayordomo fiel había aprendido a anticipar las necesidades de los demás. No solo administraba bienes, sino que cuidaba de los siervos, apoyaba a los necesitados y mantenía la armonía en la casa. Cada acción estaba marcada por la prudencia y la conciencia de que el regreso del Señor era seguro, aunque desconocido el momento exacto. Jesús contrastó esto con el siervo negligente, que se aprovechaba de la demora, descuidaba sus responsabilidades y actuaba injustamente. Cuando el Señor regresó, aquel siervo no pudo justificarse. Sus excusas y justificaciones no valieron frente a la evidencia de su descuido. La historia dejaba claro que la fidelidad y la prudencia son exigencias constantes. El mayordomo fiel no buscaba reconocimiento ni gloria personal. Su motivación era cumplir con la voluntad de su Señor, servir con integridad y mantener su corazón limpio de codicia y negligencia. La parábola enseñaba que la verdadera recompensa proviene de la obediencia sincera y del compromiso constante. Los discípulos entendieron que esta enseñanza no se limitaba a la vida doméstica o administrativa. Era un reflejo del reino de Dios, donde cada creyente recibe responsabilidades, talentos y oportunidades para servir. La manera de actuar define no solo la vida presente, sino también el encuentro final con el Señor. Jesús enfatizó que la recompensa de los fieles incluye autoridad, gozo y participación en las bendiciones del reino. La fidelidad se ve recompensada y la prudencia asegura que los recursos y talentos sean utilizados correctamente. Por eso, el llamado es a mantener la conciencia despierta, a actuar con justicia y a no dejar que la pereza ni el descuido apaguen la luz de la responsabilidad. El mayordomo fiel se convirtió en ejemplo eterno de integridad y dedicación. Su vida mostraba que la grandeza no se mide por la riqueza, la fama o el poder, sino por la fidelidad en los actos cotidianos, la prudencia en cada decisión y la responsabilidad ejercida con amor. Cada siervo puede reflejar esta misma actitud si mantiene su corazón alineado con la voluntad del Señor. Al terminar la historia, Jesús recordó a todos los presentes que el regreso del Señor es seguro, pero la preparación de cada corazón determinará la recompensa. La parábola invita a la reflexión. ¿Estamos administrando nuestras vidas, talentos y responsabilidades como mayordomos fieles y prudentes? ¿O hemos caído en la negligencia y el descuido? La vida espiritual se parece al trabajo del mayordomo fiel. Cada acción cuenta, cada detalle es importante y la constancia refleja el compromiso con Dios. La prudencia y la fidelidad no son opcionales, son esenciales para recibir las bendiciones del Señor. La parábola enseña que la recompensa eterna pertenece a quienes actúan con integridad y atención constante.
En este ejemplo eterno, Jesús nos muestra que ser fiel y prudente trae paz, satisfacción y reconocimiento divino. No se trata de cumplir por obligación, sino de vivir una vida coherente, vigilante y obediente, consciente de que el Señor regresará en un momento inesperado. La preparación constante es la clave para entrar en el gozo del Señor y compartir sus bendiciones. Si te está gustando esta enseñanza, recuerda seguirme en mi canal de YouTube, Palabra de Dios, y en Spotify, Sabiduría Bíblica. No olvides suscribirte, seguirme y darle me gusta al video para que más personas puedan escuchar estas enseñanzas. Si te gustó, comparte este contenido con tus amigos y familia para que también puedan aprender del mayordomo fiel y prudente. Nos vemos hasta el próximo video.